Es martes 29 de abril de 2014 y usted nos acompaña en la entrevista en línea. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica a través de Canal 37, en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo, y desde luego nos encuentra en el internet en el www.laprensagráfica.com. Abrazo a nuestros compatriotas que nos ven por esta última opción. La disponibilidad de dinero en efectivo en las arcas del gobierno han venido en disminución en los últimos gobiernos y la actual administración Funes no ha sido la excepción. El Banco Central de Reserva observó en 2009 que los depósitos del gobierno central, las autónomas y las empresas públicas no financieras acumulaban depósitos por 583.5 millones de dólares. En la edición de la Prensa Gráfica decíamos ayer que a febrero de 2014 los depósitos habían caído a 115.4 millones. Este martes vamos a hablar de ese tema, de la transición de gobierno, de la inseguridad pública, de cómo está impactando sobre la economía y de otros temas más que tenemos en perspectiva. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Rubio, él es el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Roberto, es un gusto, bienvenido. Muy buenos días, William, muchas gracias por invitarme. Perfecto, bueno, varios temas en agenda. Roberto, me interesaría que comenzáramos hablando justamente del tema que enfatizábamos al inicio y que tiene que ver con el problema de liquidez. Y quiero reiterar sobre este número que me parece relevante, que lo dimos a conocer acá en la edición impresa de la Prensa Gráfica, que el BCR, el Banco Central de Reserva, en el comparativo tenía para 2009, cuando decían que los depósitos del gobierno central, autónomas en general, etcétera, se estimaban en 583 millones y para entonces había hubo un planteamiento bastante fuerte, señalamiento de parte del presidente Funes, en ese momento el presidente electo, por la situación de cómo encontraba la caja chica, como habitualmente se le llama. Pero ahora se está hablando de que a febrero de este año, es decir, cómo estaría dejando la administración Funes este rubro en particular, estamos hablando de que se ha caído a 115.4 millones de dólares. A ver si colocamos en perspectiva para que la población en general también entienda de qué estamos hablando, Roberto. Bueno, primero, William, yo esperaría que así como el presidente Funes le reclamó al presidente Saca por la estrechez de la caja que le había dejado, de igual manera, pues el presidente electo Sánchez Serén le pueda pedir explicaciones de por qué, digamos, dejar también la caja todavía mucho más vacía de la que se le dejaron a él. Caja quiere decir que en una empresa, en una familia, hay un dinero que tú necesitas líquido porque tú constantemente, mensualmente, por ejemplo, tú estás haciendo pagos o semanalmente estás haciendo pagos para enfrentar los gastos corrientes, que se llaman los gastos más cotidianos, que son, pues, en una casa, también en una empresa, pues será el pago de la luz, el pago del agua, el pago, pues, de si tienes empleados en tu casa o en tu fábrica. Y que no necesariamente se esté esperando que venga el salario, sino con una especie de ahorro que se puede tener. Digamos, no es un dinero que tú necesitas, como dicen de caja, no son, digamos, teóricamente no son grandes volúmenes, no, que tú necesitas estar constantemente pagando, trasladando aquí, porque te piden, claro, que es parte, es decir, del presupuesto. Tú necesitas ese dinero de una forma muy inmediata y tú tienes que responder inmediatamente, ¿no? Como te digo, en una empresa, la caja chica que le llaman, que tú, pues, de ahí sacas el dinero para enfrentar estas necesidades. Ahora, llega un momento en que tus necesidades son tan grandes que empiezas de alguna manera a usar esa caja chica, ya no solo para pagar lo cotidiano, sino también empiezas a sacar dinero para pagar deuda, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con, digamos, parte de la caja chica del gobierno, que ha sido los letes. Los letes son unos papeles, digamos, unas letras del Tesoro, que son emitidas por el gobierno, respaldadas por el gobierno, por el soberano, como se le dice, y que tú, si me las compras, yo te voy a pagar a ti una tasa de interés, que puede andar, ahora anda entre 6 y 8%, o sea, es elevada. Entonces, bancos y otros, digamos, posibles acreedores, tenedores de estos bonos pueden, digamos, recibir por esa inversión una tasa de interés mayor que la que está, por ejemplo, en el banco. Entonces el gobierno tiene dinero fresco, no, para justamente enfrentar sus necesidades, que la caja sirve justamente para también, en el caso de los letes, para cubrir desfases. Es decir, si tú ya tienes un presupuesto, pero no te ha llegado el dinero, entonces tú tienes que
de repente. Viendo, exacto, Roberto, viendo el dato frío que se nos muestra y es en el comparativo que se tenía de cómo encuentra entonces la administración Funes en junio de 2009, que había ese reclamo de 583 millones de dólares que estaban ahí, pero ahora se está hablando de 115 millones. ¿Qué nos está diciendo ese dato en términos fríos? Te pongo un ejemplo. Este dato lo que te está diciendo es que hay apuros para enfrentar las necesidades. Por ejemplo, hoy vimos con el caso de los gastos de la toma de posesión, el 1.4 millones, que pues no estaba de alguna manera presupuestado, y entonces, pero se tenía necesidad, se dijo, bueno, vamos a hacerlo, y se tuvo que sacar de salud, se tuvo que sacar de educación, se tuvo que sacar de los presupuestos de estos, como para enfrentarlo, porque no se tenía el dinero disponible, es decir, no había en caja chica este dinero para enfrentar estas dificultades. Entonces, vámonos a las causas y a las consecuencias, ¿sí? ¿Por qué tu caja chica se te baja? ¿Por qué y cuáles son los efectos de esto? Mire, la causa básicamente proviene de que tus ingresos digamos, no te alcanzan para cubrir los gastos. Y en este país, en gobiernos anteriores y también en especialmente en o en los tres anteriores, se ha gastado de tal forma como que si estuviéramos creciendo, como que si tus ingresos estuvieran aumentando y tus gastos han ido subiendo. Se entra en una etapa, sobre todo a partir del 2000, con los terremotos que, digamos, aumentaron los gastos, pero posteriormente entran fuertes los subsidios, por cuestiones electorales en el 2008 se disparan también los subsidios, exacto, y en este gobierno también. Entonces empieza a subir el gasto como que estuviera normal, como que nada hubiera pasado, mientras la economía no crece. Ahora, pero además se puede calcular un gasto sobre la base de un presupuesto proyectado, es decir, pensando que se va a crecer, que la economía va a crecer más y al final no. Y sobre todo por esa mala tendencia de los gobiernos de sobreestimar siempre los ingresos y subestimar los gastos para que se le aprueben los presupuestos, porque tiene que presentar presupuestos equilibrados, y para que la asamblea se lo apruebe tiene que presentarlo. Entonces es un ejercicio más bien de cocina, como dicen, de tratar de que me cuadren. Entonces yo, para que me cuadren, voy a decir que voy a estimar una tasa de crecimiento más allá y sobre todo también para dar imagen de que yo estoy creciendo más, y voy a, digamos, subvalorar los gastos. Entonces yo puedo presentar un presupuesto equilibrado y me lo pueden aprobar con mayor facilidad. Este es un mal ejercicio, por cierto, presupuestario que se ha hecho aquí históricamente y que no se debe seguir haciendo. Ahora, ¿cuál es perdón, Roberto, cuál es la gravedad de tener que el gobierno próximo, entonces la administración de Salvador Sánchez Serén, llegue y se encuentre, no sé, quizás este dato habrá variado de febrero a junio, pero quizás no sea tanto tampoco, porque estamos hablando de un promedio de que se tenía más de 500 millones de dólares a un poquito más de 100, que 100 millones son los que estaría encontrando Salvador Sánchez Serén en esa caja chica. ¿Qué implicaciones tiene eso? Mira, la implicación, y aquí vamos como te mencionaba los efectos, es que cuando tú ya ocupas los letes, es decir, esa caja chica que tienes, no para enfrentar los gastos corrientes del pago, la luz, etcétera, sino que empiezas a sacar dinero para pagar deuda, para enfrentar tus compromisos financieros y para pagar más letes, porque igual tú emites letes, pero para pagar letes, es decir, usas esa tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces la deuda se te va acumulando. Cuando tú llegas a ese nivel, empiezas a dar señales de no pago, es decir, de que estás teniendo dificultades para pagar. Y empiezan las calificadoras y empiezan, digamos, los posibles tenedores de bono también así. Bueno, aquí hay más riesgo, porque si ya tiene dificultades para que la caja chica le alcance para pagar los gastos corrientes y tiene que estar usando la caja chica para pagar digamos, deuda y para pagar los mismos letes, bueno, ya cayó en una situación de endeudarse para pagar deuda, tu riesgo sube. Al subir tu riesgo, tú tienes que vender más caros tus, ¿no? Entonces yo te voy a decir, William, mira, en el banco te dan 3%,
yo te daba antes Sí. por esto 6%, ahora te voy a pagar 8%, que así que ahora yo pago más caro. Eso es lo primero. Y lo segundo, que empiezas a dar señales de que tú tienes problemas de pago, de que eres no tan buen pagador, y entonces, aparte de que te suben los intereses, esto te afecta, por ejemplo, a los tenedores de esos títulos, a los bancos. Por ejemplo, Fitch acaba de hacer una evaluación de 2 bancos del país, y aunque en general señalan que el sistema bancario salvadoreño es muy sólido, pero sí le pone a 2 bancos en perspectiva negativa, aunque está en la calificación, pues es A, Sí, sí. como si, positivo, pero con perspectiva negativa, justamente por la debilidad de los títulos que tienen ellos de bonos soberanos. Porque también esto se puede llevar, es decir, si hay un problema de pago, pues se lleva a los tenedores de esos bonos, porque se van a ver con dificultades para, digamos, para estar recibiendo el cobro, para que se los paguen, o para vender esos títulos. Entonces, tiene ese efecto, y tiene también el efecto de que tú estás usando dinero que podías utilizar. O sea, tú tienes, primero, efecto, Sí. dificultades para hacer frente a tus compromisos financieros. Para hacerle frente tienes que endeudarte a altas tasas de interés, y eso te lleva otra vez a que, digamos, tu riesgo sube, tu imagen, digamos, se te deteriora, y tiene más dificultad incluso para conseguir crédito barato. Segundo, compromisos sociales, porque tú ese dinero, cuando tienes justamente problemas de caja, pues tú tienes que estar enfrentando los gastos, pagarle a los empleados del Ministerio de Educación, de Salud, etcétera, porque si no, imagínate, si no pagas al final del mes, se te puede armar un problema. Entonces tú posiblemente determinadas obras, determinadas gasto social que tú tenías planificado, lo vas a quitar para enfrentar eso. O vas a quitar inversión en general, que es lo que se hace cuando no te alcanza el dinero en el presupuesto para los gastos corrientes. Como eso no lo puedes detener, porque Sí. el costo es muy alto, tú entonces vienes y cortas inversión. Infraestructura, por ejemplo, construcción de carreteras, cortas gasto social que tú puedes tener, o cortas programas que tú tenías pensado desarrollar, y no puedes realmente hacer frente a tus compromisos sociales. Bueno, perfecto. Hacemos en este momento una pequeña pausa comercial. Volvemos con más. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play.
Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bien, estamos conversando en vivo desde la sala de redacción de la prensa gráfica con Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Roberto, bueno, ha sido bastante habitual también de los atrasos que los gobiernos tienen en el pago a los proveedores. Por ejemplo, uno piensa de inmediato en el tema de salud, educación, incluso los alquileres, por ejemplo, de viviendas para algunas delegaciones de la Policía Nacional Civil. Desde siempre ha sido bastante... digamos, si alguien tiene una vivienda la alquila, pero sabe perfectamente que se tardará 3-4 meses para ir recibiendo los pagos, pero bueno, de repente esto genera más problemas. ¿Cómo se expresa entonces una situación como esta de insolvencia en un momento determinado? Bueno, siempre ha habido retrasos de pago a los proveedores, pero dos cosas, no quizá en los volúmenes que estamos viendo ahora, y lo fundamental es que no habíamos visto en gobiernos anteriores que los problemas de caja se presentaran tan recurrentemente, porque tú tienes siempre problemas de caja, ¿no? Y porque de repente resulta que no te vino el préstamo, el desembolso no te llegó a tiempo, pero cuando eso se vuelve recurrente es que algo está fallando. Y una de las cosas que tenemos como problema es que esa deuda de proveedores está aumentando. Los datos que nosotros tenemos es que, si no me equivoco, es febrero, la deuda que tenía Hacienda con las instituciones de gobierno y del Estado, Asamblea Legislativa, Corte Suprema, era de 340 millones. Es decir, que del presupuesto de 2013 que se suponía que tenía que pagarles, para 2014 no les había pagado todavía. Estaba en deuda Hacienda con estas instituciones. Entonces, estas instituciones al no recibir el dinero de Hacienda, porque hay problemas de caja justamente. A ver, ¿cómo que viene entonces esa deuda con las instituciones? Esa deuda viene porque justamente porque como se han sobreestimado los ingresos y se han subestimado los gastos, cuando tú en el ejercicio presupuestario te vas dando cuenta que a educación le asigné 100 millones, ¿no? Pero resulta que cuando ya pasa el ejercicio, como tú estimaste que tú podías tener esos 100 millones y resulta que por ahí por agosto ya te das cuenta que tu presupuesto no va a alcanzar para pagarle esos 100 millones, ¿no? Entonces ahí los gobiernos se endeudan más o el ejercicio que se ha hecho es, hacen una especie de presupuesto extraordinario para cumplir eso. Entonces de ahí se siguen endeudando y terminan de alguna manera un presupuesto, digamos, cuya brecha, el año pasado la brecha, es decir, entre lo que se presupuestó como ingreso y gasto, hubo un déficit de 437 millones de dólares. Es decir, que fue mal estimado, por decirte así, ¿no? Y en esa brecha lo que te quiere decir es que tú no, lo que habías presupuestado como ingreso no lo tuviste, pero tú tenías unos compromisos con los ministerios, y los ministerios gastaron en base a lo que tú les habías dicho, a su presupuesto, y entonces contrataron servicios, compraron bienes a crédito, muchos de ellos. Entonces cuando ya haces el balance al final del ejercicio de 2013, te das cuenta que todavía no se le había pagado, digamos, la deuda. La deuda quiere decir lo que yo te había prometido en el presupuesto que te iba a dar, de 340 millones, que todavía no se le había pagado en febrero. Entonces, cuando el Ministerio de Educación, cuando el Ministerio de Salud, cuando los otros ministerios no reciben ese dinero, no le pueden pagar a los proveedores. Exacto. ¿No? Entonces, a veces esto sucede que también aquí se hacen ejercicios contables para reducirlos y meter el déficit bajo la alfombra, para esconderla, porque tú lo que haces en el ejercicio presupuestario, estos gastos a veces los tiras para el año siguiente. En el balance de 2013, tu déficit fue de 4.5% del PIB.
pero esta deuda tú la tiras al 2014 y no te aparece, pero la vas chineando año con año, ¿no? Y si tú no la pagas, se te va acumulando y se te va haciendo más grande, ¿no? También es un mal ejercicio contable lo que está haciendo, pero el efecto es cascada, porque Hacienda le debe a los ministerios le deben a los proveedores, estos proveedores le deben a otros proveedores, y entonces toda la cadena se ve afectada, porque el que le vende, ponte los repuestos a los buses, pues digamos no le han pagado los buceros, y a los buceros pues no le han pagado los que le dan mantenimiento a los buses, y eso pues es una cadena que tiene consecuencias sobre la economía. Ahora, en términos de ingresos fiscales, Roberto, este gobierno ha sido bastante saludable el ingreso, con todas las reformas que se han hecho se mejoró, ¿no? Sí. O sea, ha habido más ingresos por la parte fiscal. Exacto. Pero entonces cualquiera se explica, bueno, ¿por qué si se tiene más ingresos y ha mejorado eso, se puede llegar a una situación como esta? Por dos razones. Una, porque los responsables de que la economía creciera no hicieron lo necesario y lo suficiente para reactivar la economía. Somos la economía que menos ha crecido en América Latina. Es mentira eso de que a nuestro país le ha costado, digamos, salir, no ha podido salir de la crisis porque dependemos más de Estados Unidos, pero es que Estados Unidos ya de alguna manera se ha venido recuperando. Los vecinos de Nicaragua, Honduras, etcétera, se han recuperado. Casi todos los países lo hicieron, nosotros no. ¿Por qué nosotros no? Hay ciertamente algunos factores estructurales, pero hay también una mala política. Es decir, no se pudo realmente reactivar la economía. Y segundo, se siguió gastando como que se hicieron cuentas alegres, se siguió gastando como que la economía estuviera creciendo. Si uno analiza las declaraciones del secretario técnico de la presidencia, el presidente de la República, durante todo su transcurso, siempre decían que la economía iba a crecer mucho más allá de lo que se estimaba. Y por razones que tú dices, bueno, ¿y por qué no se sinceran? ¿Por qué no nos dicen que realmente la economía está mal? No, siempre nos decían, no, es que el otro año vamos a crecer, y el otro año no crecíamos. Claro. ¿No? ¿Y qué pasaba? Claro, tal vez se lo creían. Y tanto se lo creían que gastaban como que estuvieran realmente creciendo. Entonces, esa combinación de falta de crecimiento con incluso con expansión del gasto, aunque tú subas tus ingresos, pues entonces te vas a encontrar con que tu déficit se te va aumentando, tus márgenes de fiscales se te van reduciendo, vas teniendo menos dinero en la caja. Ahora bien, hay una información que estamos publicando este mismo día en la edición impresa de la prensa gráfica, Roberto, en la sección de economía, y lo hemos titulado "Negociarán un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional". El viceministro de Hacienda explicó que el interés está sobre el respaldo que traen los programas del Fondo Monetario Internacional, ya sea que incluya un préstamo precautorio o no. Y solo leo los primeros párrafos de esa información que llevamos. Dice: la actual administración pública y el equipo del próximo gobierno esperan llegar a un nuevo compromiso con el Fondo Monetario Internacional. El Salvador tenía un acuerdo de préstamo precautorio, que en inglés es el standby, que caducó en marzo de 2013. Fue suscrito en marzo de 2010 con el Gabinete Económico, pero en abril de 2012, debido a un incumplimiento por parte del Salvador, el acuerdo permaneció inactivo hasta su vencimiento. El dinero al final no se ocupó, pero el país sí paga un seguro por mantenerlo como precautorio. ¿De qué estamos hablando de esta situación con el Bueno, tema precautorio? Es que cuando, mira, el Fondo Monetario es una institución que trata de velar por que las economías mantengan ciertos equilibrios macroeconómicos, es decir, que tengan cierta sanidad para que puedan ser sujetos de crédito. Igual cuando te analiza un banco, una empresa, va a analizar tu sanidad financiera para ver si sos sujeto de crédito o no. Pues el Fondo Monetario es una de las instituciones que te certifica de alguna manera que tú eres sujeto de crédito y te valora pues los distintos riesgos que pueda haber. Entonces el fondo es importante. Aunque no me guste, el fondo ha cometido muchos errores. El fondo en la crisis que tuvo América Latina en el 97, si mal no recuerdo, ciertas recomendaciones de fondo, lo que hicieron fue profundizar más la crisis. Pero independientemente que te guste o no el Fondo Monetario, el hecho es que ellos, lo que ellos valoran tiene un impacto en tu acceso a los mercados internacionales de dinero. Entonces, cuando
el fondo dice, ok, va, yo veo que tu economía pues, te está bien, te certifico, ok, pero cuando ven que hay economías que tienen ciertas dificultades, te dice, porque el fondo no da préstamos, ¿no? El Fondo Monetario no da préstamos, lo que te da son sobre todo certificados, pero sí te puede dar unos digamos, entre comillas, fondos o derechos especiales de giro que te dice, mire, aquí va a tener usted un fondo de precautorio, de precaución, por si acaso usted tiene dificultades, entonces aquí están este colchón de 800 millones, y eso entonces le reduce su riesgo, porque usted sabe que tiene 800 millones para responder a sus necesidades. Entonces el acuerdo con el fondo es importante para dos cosas. Es importante para que puedas ser un buen sujeto de crédito a nivel internacional, y es importante para que tú también internamente tengas cierta seguridad de que tienes un respaldo. Eso es lo que te da, ese stand-by es un acuerdo. Bueno, entonces, al no cumplirlo, El Salvador, ya eres sujeto de riesgo, se te aumentó tu riesgo, porque el Fondo Monetario pues está conectado a las instituciones internacionales, está conectado a los acreedores dicen, bueno, ¿quiénes son los que tienen hoja más limpia con el fondo? Y eso, nuevamente, pues no tenerlo significa primero que también el gobierno no cumplió, porque el fondo te dice, el fondo acuerda con el gobierno las metas, es un acuerdo conjunto. Es decir, para que yo te haya dado esos 800, es porque acordamos unas metas. Entonces, cuando tú no las cumples, te lo quitan, ¿no? Y es lo que pasó. Llegar a un acuerdo con el fondo no va a ser fácil. Para que te vuelvan a dar esos 800 millones no va a ser fácil. Puede ser. ¿Qué es lo que puede más generar dificultades para lograr ese fondo? Una de las variables que, digamos, analiza mucho el fondo es tu déficit y es tu nivel de deuda. Y El Salvador tiene unos niveles de déficit fiscal y unos niveles de deuda que para un país como el nuestro, y remarco un país como el nuestro, porque hay países que tienen deuda que van arriba del 80% de su PIB, El Salvador anda cercano al 60%, pero países como el nuestro, que lo recomendable es que anden por el 49%, y sobre todo en esta situación de fragilidad, pues entonces tu capacidad de endeudamiento tiene que ser muy alta. Entonces, cuando tú tienes esos dos elementos frágiles de tu alta deuda y tienes, digamos, tu déficit fiscal, eso es lo que el fondo sobre todo mide. Dice, bueno, ok, ¿cómo está? Entonces el gobierno, con un déficit arriba del 4%, con digamos, una deuda cercana al 60%, ya se te encienden los botones rojos. ¿Qué es lo que puede dificultar? Es que tú tienes que entonces reducir tu déficit, pero al mismo tiempo tienes que no aumentar tu deuda. ¿Y cómo lo haces? Porque seguirte en la lógica de endeudarte más sin aumentar los ingresos, sin crecer, entonces volvemos al recorte de... Entonces ahí que se puede ver obligado este gobierno a este gobierno se va a tener que ver obligado o aumentar los ingresos o a reducir gastos, o ambas cosas, porque cada vez más... Y reducir gastos, insistimos entonces, es reducir no invertir más en programas sociales o infraestructura. Eso y otros gastos que tal vez no son recortes que tú tienes que hacer a determinadas instituciones. Vas a tener que revisar bien, hay aspectos constitucionales rígidos que son difíciles de reducir, como el caso de la Corte Suprema de Justicia, como el caso de la Asamblea, que ya tienen determinados y difícilmente lo reduces. Tenemos un presupuesto bastante rígido. Los márgenes de reducción de gasto no son muchos, pero ¿qué es lo que nos ha permitido sobrevivir, digamos, con déficit alto? Es que nos hemos ido endeudando. Es decir, cuando tú no tienes muchos ingresos y tienes bastantes gastos, ¿cuál es la única manera de enfrentar el problema? Endeudándote, claro. Y eso es, claro, el ejercicio vale, pero es irresponsable, porque es irresponsable que sigas gastando, que sigas enfrentando el gasto con deuda cuando tú no estás generando capacidad de crecimiento y por lo tanto capacidad de pago. Y eso es lo que ha venido sucediendo, ¿no? Entonces ahora te encuentras con que vas a tener que apretarte el cinturón porque no quisimos hacerlo, ¿no? No hay opción.
yo creo que no hay muchas opciones. Bueno, la opción es paralela, crecer y una reforma fiscal. Ambas cosas al mismo tiempo tienen que suceder, ¿no? Y las reformas, sea por la vía de los ingresos, sea por la vía de los gastos, van a ser duras. Perfecto. Bueno, vamos entonces a la pausa y cuando regresemos hablemos un poco ya de la transición política. Al final de cuentas es el mismo partido el que va a gobernar, pero es otro presidente, un poco qué es lo que significa. Ya me imagino que este elemento que hemos conversado con Roberto tiene que ver también, será parte de alguna forma, estará presente en esa transición como elemento que puede ser negativo para el futuro gobierno. Vamos a una pausa, volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, Roberto, hablemos entonces un poco de cómo se está configurando la transición, este proceso de transición de la administración Funes a la administración Salvador Sánchez Serén, la parte política. Ayer, por ejemplo, ya escuchamos declaraciones incluso del expresidente del COEN, Alfredo Cristiani, hablando ahí sobre el mensaje que envía, por ejemplo, el hecho de que se esté procesando en la Asamblea Legislativa, procesando entre comillas, toda esta parte del posible eliminación del fuero de Ana Vilma de Escobar y Roberto Dawison. ¿Cómo se traduce eso o qué mensaje manda ese elemento hacia el proceso de diálogo que se estaría abriendo del nuevo gobierno? Sobre todo que ya hubo una reunión de esta administración entrante con el sector privado, pero también lo han hecho con la dirigencia del Partido Arena. Pero bueno, todos esos elementos, ¿cómo se están configurando cuando estamos, qué sería, prácticamente a poco más de casi un mes de toma de posesión? Vamos a asistir a dos dinámicas posiblemente contrapuestas. Una dinámica, yo diría positiva, que nace de la necesidad de entenderse, los temas fiscales de los que hemos hablado y los de seguridad. Cada vez más el clamor es que hay que buscar un entendimiento porque son problemas demasiado profundos y complejos como para enfrentarlos solos. Entonces creo que hay un empuje
de la realidad hacia buscar entendimientos. Y el gobierno, la oposición lo han entendido. Ambos entienden que tienen que buscar algún tipo de acuerdo si quieren que este país sea viable. Por otra parte, el mismo resultado electoral de cierto, digamos, empate, ¿no?, que hubo, también te dice que una fuerza no puede estar constantemente tratando de anular a la otra y tiene que buscar algún tipo de convivencia. Esos dos factores producen una dinámica, yo diría, positiva, en el sentido de que los partidos políticos justamente buscan diálogo y es lo que hemos visto, es decir, ese intento de acercamiento del nuevo gobierno con el sector privado. Creo que hay que corregir la plana porque, digamos, el presidente actual pues tensó demasiado esa relación y esa relación esa confrontación no conviene justamente al crecimiento económico. Es cierto que ANEP no representa todo el sector privado, pero sí es un sector importante y no puedes pasar en permanente confrontación con él. Entonces hay que, digamos, distender y creo que estamos viendo esa fuerza. Pero por otra parte, la realidad política del país, tenemos elecciones pronto, los partidos están también recomponiendo de cara a esas elecciones, las dinámicas que se dan por la historia que tenemos son más indudablemente de confrontación que de búsqueda de entendimientos, y puede que, digamos, esto afecte esta especie de luna de miel que hemos vivido en materia de búsqueda de entendimiento. Entonces vamos a tener esa otra dinámica que le va a estar haciendo contrapeso a estas realidades, Ahora, ¿no? Esta parte es bastante difícil de manejar para el FMLN, para el gobierno, para la administración Sánchez-Serén. O sea, manejar esas dos dinámicas sí, y para los dos puede ser... es que para los dos partidos va a ser difícil manejarla, Pero más para el gobierno, porque por un lado, desde el punto de vista incluso de las necesidades del gobierno y las necesidades del partido, que a veces no coinciden, y te pongo un ejemplo muy concreto en materia económica, desde el punto de vista del gobierno, posiblemente, dada la situación actual, tú tengas que reducir o tener medidas que te reduzcan subsidios, algunos subsidios. Ponte que en lugar de 200 kilobytes, que es lo que se subsidia, digan, mire, voy a bajar a 100 porque no me alcanza el dinero para seguir pagando. Desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista fiscal, es una medida que puede convenir, pero sin duda le va a pegar un grito al cielo al partido diciéndole, mire, quiere que pierda las elecciones del 2015. ¿Cómo le vamos a reducir el subsidio? Entonces vamos a tener esas contradicciones que son a veces naturales entre los intereses de gestión de un gobierno y los intereses electorales de un partido. Entonces, los intereses de gestión del gobierno van por la vía de buscar entendimiento, dada la situación, como digo, de inseguridad económica y de inseguridad ciudadana que existe. Pero desde el punto de vista de los intereses del partido no van a ser necesariamente coincidentes, y a veces hay aspectos de confrontación que tienen que utilizar en la asamblea, ¿no?, para de alguna manera afectar al rival y al opositor, porque están en dinámica electoral. ¿De cómo van a congeniar esos aspectos? Pues yo creo que es un arte de la política el poder justamente manejar ambas cosas, pero yo sí creo que en la medida que pase el tiempo, cuando entre el gobierno, etcétera, hay que dar pasos muy concretos y muy sólidos por parte del gobierno y del partido en materia de entendimiento, para que se vea que no solo es un aspecto de conveniencia, sino de convicción. Va a tener que generar hechos, y se tienen que generar hechos políticos para que ese entendimiento se concretice. Decía Medardo González en algún momento con nosotros acá en la entrevista en línea que, bueno, el marco de estos entendimientos tienen a la base que es por necesidad y también por convicción. Yo creo que esto de la convicción es una cosa que tendrá que irse generando. No creo que de entrada se entre por convicción. Creo que puede ser algo que algunos sectores lo estén buscando, porque a veces la tendencia
del hegemonismo, del protagonismo, del que yo lo hago solo, coexisten dentro de los partidos políticos. Y también coexiste en el frente. Yo creo que si el frente hubiera ganado por abrumadora ventaja, como se esperaba que era, posiblemente no hubiera tenido, esa actitud más, de búsqueda de entendimiento. Si la situación económica del país y la situación de seguridad no fuera tan dramática, posiblemente quizá no hubieran empleado, o hubiera sido tan contundente. Yo creo que el paso de lo que es de la conveniencia a la convicción, eso hay que trabajarlo. Eso se va cimentando sobre la base de hechos políticos concretos que te van comprometiendo poco a poco, ¿no? Roberto, te vimos participando en este evento ¿qué fue? ¿Un foro? ¿Fue un foro sobre el tema de seguridad pública? No, el PNUD organizó un foro sobre seguridad pública, ¿no? Pero no en el que convocó el gobierno. No, esto lo convocó PNUD. Ahora no, y aquí yo creo que es importante aclararlo, esto, porque creo que quizás se ha manejado mal en la prensa y tal vez algunos voceros lo han manejado mal. Por ejemplo, dice, es que se nombró una comisión. Primero, nadie ha nombrado nada. Y segundo, no se ha creado ninguna comisión. Para una comisión, alguien la nombra, ¿no? Una comisión nace ya con definiciones de objetivos y de propósitos, ¿no? Esto fue una iniciativa del ministro de Seguridad que presta un espacio para que actores importantes, sobre todo en las iglesias, puedan dialogar entre ellas para ver qué tipo de soluciones le podemos empezar a dar a los temas de seguridad, ¿no? Y yo quiero ser muy enfático en eso porque ha habido demasiadas comisiones creadas por gobiernos, especialmente, que han fracasado, y esto tiene unos niveles muy bajos de credibilidad. Entonces, si volvemos a repetir la historia, vamos a frustrar a mucha gente. No hay que generar expectativas, eso es fundamental. No hay que generar expectativas más allá de lo que es. No hay que decir, mire, aquí vamos a juntar, como se dice, a todos los sectores para hacer el gran acuerdo. Mire, eso lo que va a producir es un show, nada más. Y van a salir algunos en la foto, ¿no? Y después de unos semanas o meses, esto va a volver otra vez. Entonces, esto hay que hacer. Primero, aquí es un diálogo de ciudadanos. Lo que hizo este ministro fue prestar nada más y yo creo que ahí termina su función. Este es un diálogo de ciudadanos donde vamos a tratar de hacer las cosas bien hechas. ¿Para qué? Para entendernos sobre qué cosas necesitamos nosotros hacer para que se reduzca la violencia, la criminalidad en este país. No es una comisión otra comisión para ver y tratar la tregua desde otra perspectiva, de otra manera, porque ni siquiera eso sabemos. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a hablar de treguas o una tregua 2 y de hablar con las pandillas cuando ni siquiera todavía sabemos qué es lo que vamos a ir a hablar con ellas? Primero tenemos que entendernos un poco entre nosotros, y eso yo creo que tiene que ser muy claro para que esto no fracase. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión.
Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Roberto, siguen presentes los 2 principales problemas de este país, el tema de seguridad pública, economía. Pero seguridad pública es hoy por hoy el que está generando un impacto muy fuerte, ¿no? O sea, ayer vimos la información de prácticamente una especie de toque de queda en el centro de la capital, a pesar de que las autoridades de la Policía Nacional Civil quisieron de alguna forma relativizarlo. Es evidente que hubo un impacto, bastaba que ver las imágenes de todos los noticieros para darse cuenta de que estaba prácticamente desolado el centro de la capital, o sea, lo que no recuerdo yo que hayamos visto por años, o sea, si no era quizás en los tiempos del pasado conflicto armado, pues, en situaciones excepcionales, pero no esto. O sea, ¿qué significa para el futuro nuevo gobierno? Este es uno de los principales retos. Yo veo algo positivo en todos estos esfuerzos que se están haciendo para lo que hace Fabio Colindres y este otro grupo de pastores, lo que hace esta nueva iniciativa de diálogo. Se está hablando también que el nuevo gobierno quiere hacer su propia iniciativa. Lo que te está reflejando es que hay sed de entendimiento. Ahora, ¿cómo se aplaca esa sed? Eso tiene que ser una cosa muy bien hecha, muy bien pensada. Tenemos que evitar los shows políticos, tenemos que tenerle mucha voluntad política, tenemos que evitar los protagonismos personales. Estos son ingredientes básicos para que este entendimiento funcione. Creo que al final quizá va a salir una iniciativa que tiene la batuta en esto, digamos, pues es por un lado la sociedad, que tiene que buscar un entendimiento ella, ¿no? Y proponérselo a la clase política, al legislativo, al ejecutivo, y luego el gobierno, que tiene, a mi manera de ver, también el nuevo gobierno, tomar esta iniciativa, porque esta iniciativa pues nace del gobierno que va de salida, pero si no tiene el aval del próximo gobierno, el aval, digo, pues también va a tener muchas limitaciones para funcionar, ¿no? Y creo que este es uno de los retos principales que va a enfrentar el gobierno, porque ya está mezclado también el tema de la inseguridad con la economía, porque justamente el fenómeno de la inseguridad creciente, entre extorsiones, entre temores para invertir, entre subida de riesgos, afecta definitivamente la inversión, afecta al pequeño, al microempresario, redistribuye inadecuadamente, por decir así, los excedentes, porque la extorsión, ¿qué es la extorsión? Es, digamos, personas improductivas, como son las pandillas, están tomando parte del dinero de los sectores productivos, pues para, claro, de alguna manera vivir. Son pensionados, por decirte así, peligrosos, ¿no? Que están tomando dinero del ahorro, del esfuerzo del ciudadano para, digamos, incluso peor todavía, para delinquir, ¿no?
Y si no solucionamos este problema, o no vamos reduciendo este problema de la inseguridad, que ya está llegando a niveles insostenibles desde todo punto de vista, hasta el punto de vista humano, de la misma humanidad, es decir, la manera como ya se mata, las razones, las causas por las que se mata, y la amplitud del asesinato, el control territorial que están haciendo las pandillas, el hecho de que ahora tengas que pedirle permiso hasta las ambulancias para entrar a determinados lugares, claro, ciertamente requiere mucha sabiduría, mucha voluntad, y ojo, no hagamos shows, alejémonos de los shows, y hay que producir algo que sea realmente muy sabio, muy sensato y bien hecho, sobre todo bien hecho, porque yo no soy amigo de estos grandes comisiones, del montón de gente, como te decía, de todos los sectores para abordar todo y generar el gran acuerdo. Eso no funciona. Ahora, ya no se trata de hacer diagnósticos, o sea, no, para nada. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque se pasó de la fase de diagnósticos, de determinar, sí, pero es un tema de voluntad, de decisión, de convicción. Digo, ¿por qué se ha venido deteriorando tanto este tema, Roberto? Yo creo que hay varias razones, porque el país tiene bastantes diagnósticos, faltan, y siempre va a faltar para profundizar, tiene incluso soluciones, hay recomendaciones de hacer, han habido comisiones antes que han dejado, el mismo PNUD decía, mire, retomemos el documento que se elaboró de política de justicia, seguridad y reconciliación o convivencia, creo que se llama, del 2010, hay muchas recomendaciones de qué hacer para mejorar la institucionalidad, de qué hacer en materia de prevención, de reinserción. Hay muchas iniciativas que están también enseñándonos soluciones, pero yo creo que falta que, por un lado, tanto la clase política como los sectores dentro de la sociedad, ciertamente voluntad política, hacer estas cosas no como se hizo la tregua, a mi manera de ver, que era para verse más bonito en el espejo, y entonces yo reduzco los homicidios y entonces ahora me veo más bonito, ¿no? Y voy a ser más popular si yo logro reducir los homicidios, y a cambio de, digamos, de cosas que realmente no estaban, a mi manera de ver, dentro del marco de la ley. Eso hay que evitarlo, hay que evitar usar digamos, este esfuerzo que se quiere hacer para fines partidarios o para fines particulares, ¿no? Creo que es voluntad, pero por otro lado se necesita inteligencia para hacer las cosas, es decir, no precipitarse, hay que armar una cosa bien hecha, toma tiempo. Los acuerdos de paz tomaron tiempo, hay una buena ingeniería política, creo que podemos llegar a entendimiento. Esto si se hace adecuadamente con las personas adecuadas, evitar los shows. Ahora, y a propósito de esto, quiero volver sobre el tema que conversábamos de esta comisión, de esta estructura que se instaló. No puede haber una tentación de querer lavarle la cara a este gobierno sobre el tema de seguridad pública. Digo, porque está prácticamente un esfuerzo a la salida, cuando prácticamente quien debería ya estar sentado ahí es la gente potencial que podría asumir las riendas en el tema de seguridad pública. Los peligros existen si este gobierno, digamos, se involucra más allá de haber brindado este espacio, ¿no? Porque si esto puede fracasar si se dice, no, mire, aquí es la iniciativa de los facilitadores, esta es la iniciativa del ministro Perdomo, la otra es la iniciativa de Sánchez Serén. Eso es, para comenzar, ya nos anuncia un fracaso. Esto tiene que ser una iniciativa de la sociedad, donde hay que reconocer al ministro Perdomo que creó este espacio. Pero aquí él, digamos, ya deja, porque es una iniciativa de la sociedad, para dialogar entre la sociedad. Este es el momento. Posiblemente más adelante sea dialogar con otros sectores, o con gobierno, o dialogar con pandillas, pero en este momento es dialogar entre los que estamos preocupados dentro de la sociedad por resolver el problema, ¿no? Ahora, sí hay una especie de medición de fuerzas, de mensajes, incluso de chantaje de parte de las pandillas para el nuevo gobierno. ¿Podría ocurrir
¿Es eso lo que podríamos estar presenciando ahora? Bueno, yo lo que entiendo es que hay más bien una fractura en lo que llamamos la tregua. Hay un grupo, no sé qué tan grande, qué tan importante, dentro de una de las pandillas, de la 18 entiendo, que ya dio por finalizada la tregua y considera que ese no es el camino y que quieren seguir en su, digamos, en su accionar delictivo, y que es sobre todo ese, llamémosle así, desprendimiento de la tregua de esa pandilla lo que ha aumentado también. Puede haber, creo, una intención de demostrar, miren, nosotros, bueno, no vamos por acá, pero también puede existir, eso lo desconozco, la intención de presionar, como tú dices, para decir, miren, nosotros nuevamente vamos a mostrarles que nuestro poder del miedo lo podemos transformar en poder político y nos tienen entonces que hacer caso y se tienen que sentar a negociar con nosotros, posiblemente. Ahora ya eso, ¿qué pasa en la mente de los líderes que están en las pandillas, que están todavía dentro de la tregua? O ellos están pensando en decir, vamos a continuar, vamos a darle esta otra oportunidad al nuevo gobierno. ¿El futuro gobierno no tiene opción más que dar un golpe de timón al manejo del tema de seguridad pública? O sea, definitivamente tiene que haber un giro y sobre todo tiene que haber claridad, porque en el gobierno presente, primero en los gobiernos anteriores fueron políticas inadecuadas, de mano dura, de super mano dura, y en este gobierno ha habido falta de claridad. Ha habido 3 ministros de seguridad con 3 políticas diferentes, con un presidente que no tenía, digamos, no manifestó claramente cuál era su política de seguridad. Entonces este gobierno ahora sí tiene que ser muy claro en qué es lo que quiere y definir bien su política en materia de seguridad. Y de una manera integral, tanto qué va a hacer, como él mismo decía en la campaña, en materia de represión, como qué va a hacer en materia de prevención, inserción, etcétera, y cuál va a ser el diálogo que el gobierno va a tener con los sectores de la sociedad que estamos interesados en que esto se vaya solucionando. Para cerrar entonces, Roberto, ¿cómo se podría definir en términos de desafíos, de retos, lo que tiene por delante el futuro gobierno? Bueno, yo comentaba en broma durante la campaña electoral un comentario de un buen amigo que decía que los candidatos no tenían mucha idea de los problemas del país porque justamente querían ser presidentes, ¿no? Yo creo que este gobierno, cuando llegue y empiece pues a conocer más a fondo, no decir que no lo conocía, pero conocer más a fondo, porque ya estuvo en el gobierno, ¿no? Ya estaba en el gobierno, pero que conozca más a fondo la situación actual, las proyecciones fiscales, conozca más a fondo, es decir, cómo se ha movido todo el tema de la inseguridad ciudadana y para dónde vamos, pues creo que va a tener que, sus márgenes son bastante estrechos y va a tener que buscar muchos apoyos para poder sacar el país adelante, ¿no? Y como tú bien dices, pues serán los 2 grandes retos y ahí es donde viene la clave de tener un equipo de gobierno bastante cohesionado, un equipo de gobierno que responda. Ojalá que el nuevo ministro de Seguridad no sea un comisario político, sino una persona que entienda de cosas en materia de seguridad, que entienda, porque tú tienes 2 opciones como partido, decir, yo quiero ahí un ministro que me dé ciertas seguridades de control, o quiero un ministro que aunque no sea de mi partido, pero que realmente tiene un pensamiento estratégico, va a entender esto, va a tener esa capacidad de articulación, esa capacidad de diálogo con distintos sectores, y ojalá que encontrara los 2 al mismo tiempo, pero si no lo tiene, ojalá que no se decida solo por... O probar nuevamente con un excomandante. Puede buscarlo, yo desconozco cómo está, se sacaba una lista corta de personas, pero si se ha tratado es porque no es fácil, no le está haciendo fácil escoger al nuevo ministro. O sea, no es que se lo estén guardando y que lo tengan el nombre, o sea, puede ser que a estas alturas ya lo hayan definido, pero sí entiendo que han pasado un tiempo discutiendo cuál es el perfil
sobre todo que debe tener esta persona. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. Gracias, Roberto. Muy gentil. Okay, muchas gracias a ti, muy amable. Bueno, gracias a los televidentes que nos acompañaron. Los vemos mañana a 6:45 de la mañana con el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea.